Bendiciones para todos los que nos están observando en esta hora a través de Telesocopó en La Voz Pentecostal. Deseamos que el Señor Jesucristo envíe su amor e inunde sus corazones, sus vidas, que sea Él supliendo toda necesidad que usted que me está observando en este momento tiene allí en su vida, quizás en su hogar, en su familia, en su economía o en su salud. Deseamos que el Señor supla todas esas necesidades en una manera muy especial. Nosotros agradecidos con nuestro Dios en cada momento, porque Él nos da la hermosa oportunidad de vivir, nos da salud y nos regala este momento de poder estar de nuevo con ustedes para continuar dándoles a conocer las promesas de Dios, el amor del Señor, esa gracia salvadora que Dios ha dispuesto que llegue a cada una de sus vidas. Hoy estamos para compartir con ustedes un tema muy interesante, importante, yo creo que indispensable para la vida de cada uno de nosotros. Y para esto me acompaña, como siempre está aquí, Kerena. Pues gracias, hermana Ana, por la oportunidad, ¿verdad?, que nos da el Señor Jesucristo de estar una vez más con todos ustedes aquí en su programa La Voz Pentecostal, agradecidos con el Señor porque nos da vida, nos da salud y porque confiamos plenamente de que el día de mañana está en las manos del Señor. Así es, y queremos motivarles a ustedes también a darle gracias a Dios. Qué bueno es cuando le damos gracias a Dios, sentimos del Señor esa bendición, ese acercamiento de Él hacia nosotros, esa paz, ese gozo, como que se cambian los ánimos cuando nosotros le expresamos esa gratitud a nuestro Dios por lo que tenemos. Por eso lo hecho de vivir, respirar, tener una familia, tener tantas bendiciones de parte del Señor. Y hoy pues queremos compartir con ustedes, hablar, como les dije hace un momento, de un tema tan importante como es la fe. Y le colocamos como título el ancla de la fe y vamos a compartirlo con ustedes. Hoy día estamos ante una generación, podríamos decir, que su fe no está en Dios, porque esta generación está como que enfocada en lo nuevo. Estamos en la era tecnológica, estamos en cambios de cultura, de nuevas culturas y donde realmente hay mucha información. Las redes sociales, la internet llega a los lugares más remotos del mundo y antes no era así. Hoy día tenemos este avance, entonces realmente que las personas están llenas de información y están colocando su fe en eso que están viendo, en lo que ven día a día, cada momento, en lo que observan, en lo que escuchan a través de la televisión, a través de las redes sociales. Algo pasa, por decir, en Europa y ya a través de la internet lo podemos ver ahorita mismo, podemos saber. Entonces, esta generación, esta adolescencia, esta juventud, esta niñez que está en este tiempo está como que muy enfocada en esto y su fe está puesta en la tendencia, en lo que sale, en lo que se informa, en lo último que presenta, vamos a decir, los medios de comunicación. Y realmente su fe está colocada allí y no está colocada su fe en Dios. Es lo que podemos observar hoy día. La palabra del Señor también nos habla muy claro que en el tiempo en que Dios se manifiesta en carne, acontece algo muy similar, Kerena, a lo que está pasando hoy día. La palabra de Dios nos habla muy claro allí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 24. Cuando Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos, acontece algo con Tomás. Dice el 25, le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice la palabra del Señor que 8 días después Jesús se les aparece y está con ellos allí. Y dice el verso 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Había incredulidad. La gente, para tomar lo correcto, lo normal era que una persona moría y no resucitaba, se quedaba allí en la tumba. Pero Jesús les había prometido que iba a resucitar, pero había incredulidad y el Señor lo amonesta. Le dice, no seas incrédulo, sino sé creyente. Hoy día estamos ante una generación, como dije hace un momento, que su fe está como que a espaldas de Dios.
no tiene esa fe en Dios, pero si hablamos de las personas ya adultas, ya ancianos hoy día, están en esta misma condición, quizás conocen las Sagradas Escrituras, quizás tienen alguna relación, alguna creencia, alguna confianza en la religión o de alguna forma se podría decir de ellos en Dios, así como estaba Tomás. Pero ¿qué pasa? Que solo están radicados allí porque su fe está puesta en un Dios que se ve, en una multiplicidad de dioses, en una multiplicidad de conceptos, de pensamientos, de ideologías, de tradiciones, que mi abuelo me contó esto porque yo tengo la fe en esto, porque así era mi abuelo, así era mi abuela. La fe está radicada en un Dios que se ve. Y eso le pasó a Tomás. Pero el Señor le dijo, quiero que seas creyente, creyente en la palabra, creyente en el poder de Dios. Y lo motivó a esto. Hoy día, como dije hace un momento, estamos ante esto, Kerena, y es triste, es lamentable porque realmente la gente no tiene la fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos formó. O sea que la fe no está enfocada verdaderamente como es. Podríamos decir que estamos ante una generación y una sociedad que está carente de fe. Así es. Bueno, como decía Ana, más que todo la fe, la generación de hoy en día se deja guiar por lo que está mirando. Pero la palabra del Señor nos enseña de que la fe es eso que tú no ves, que tú no percibes. Es esa confianza que no relativamente tiene que estar materializada o tiene que estar hecho ya, sino que es algo que tú tienes la confianza en que hay un ser supremo, que es Dios sobre todas las cosas, que lo puede realizar, que se puede hacer. La fe es cuando te dicen que tienes cáncer, pero tú tienes fe en el Señor de que Él te va a sanar. La fe es cuando te dicen que ya no tienes solución a tus problemas y tú dices que sí las hay si tú tienes la confianza en el Señor. Cuando tú crees, en Hebreos capítulo 11 vemos la palabra de Dios, en el versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, o sea, algo que se anhela, es una esperanza. La convicción de lo que no se ve. Estoy confirmando por medio de la palabra lo que acabo de decir, porque cuando nosotros creemos, es como por ejemplo, tienes un 1% de posibilidades, pero tú tienes un 99% de fe. Y tú con ese 99% de fe se hace realidad lo que tú quieres, esa convicción en la que tú quieres tener. La palabra del Señor nos muestra aquí mismo en Hebreos y dice la palabra de Dios algo muy hermoso. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios. O sea, fuimos constituidos desde un principio. Génesis 1:1 dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, por su palabra fue creada todas las cosas, por su palabra fueron creadas las lumbreras, los firmamentos, y todo fue ordenado, los animales. Y pues nosotros en su infinito amor vemos la obra de Dios hoy en día, vemos cómo está todo creado y creemos que hay un Dios todopoderoso porque vemos cómo se levanta esos paisajes tan hermosos que podemos ver. Esa es la creación de Dios, porque eso lo dice su palabra. La fe es como ese niño que una vez se proclamó en el pueblo, había muchos días de sequía y se proclamó en el pueblo un día de oración y todos fueron para la plaza a orar porque descendiera la lluvia, porque necesitaban lluvia para sus graneros, para su siembra. Y el niño fue el único que llevó paraguas. Todos estaban ahí para la proclamación que dijeron, hermana Ana, todos fueron a orar. Pero hubo un solo niño que llevó un paraguas. Eso es fe, que tú tienes la convicción de que va a ser así, aunque aún no estés mirando el milagro. Y esto acontece, estimados amigos y amigas que nos están observando, porque la fe se siente. La fe no es como la fe natural del hombre que tiene en algo que ve, sino que la fe en Dios, la fe que procede de Dios, porque Dios es la fuente de la fe. Y la fe es un don que Dios le da al hombre, o sea, le da esa oportunidad de conocer, de poder percibir, como dice Kerena, algo que va a pasar después.
que se está pidiendo, que se está necesitando, pero que hay una convicción dentro de mí, en mi mente, de que yo lo voy a recibir. Quizás en esta anécdota, ese niño llevó ese paraguas creyendo que iba a llover, porque iban a pedir. Pero ¿por qué ese niño hizo eso? ¿Simplemente por curiosidad o por casualidad de la vida? No, porque él tenía el conocimiento en Dios, tenía dentro de él, esa fe estaba puesta verdaderamente en el Dios Todopoderoso, que no se ve, pero que tiene poder y nos deja sentir ese amor. Eso es lo que hoy, queremos transmitirle a esta generación, a esta sociedad que está carente de esa fe, de esa convicción, de ese saber que no la vemos, pero que el que lo dice, el que promete, es real, es el Dios que hizo, como decía Querena, todo lo que vemos. Y si tiene el poder y si tuvo el poder desde hace tantos miles de años para crear este hermoso universo, para formarnos a nosotros del polvo de la tierra y darnos vida, porque la fe siempre ha operado, Dios trabaja a través de la fe, ¿cuánto más no va a tener Él ese poder para ayudarnos en este tiempo, para abrirnos el entendimiento, para darnos a conocer todo lo que necesitamos en esta generación que está tan carente y con tanta tecnología, pero tan vacía? Nos vamos a pausa y de regreso continuaremos con más de este importante tema, el ancla de la fe. Acéptale, síguele. Hoy, el ancla de la fe. Queremos darle la bienvenida a usted que está llegando a la sintonía, usted que está allí también cada semana sintonizándonos y que también nos puede escuchar a través de Radio Premio 103.9 todos los domingos de 7 a 9 de la mañana. Querena, estamos hablando de la fe. ¿Cómo se obtiene la fe? Alguien que me está observando podría decir, yo quiero tener esa fe. ¿Cómo puedo obtener esa fe verdadera, esa fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra, esa fe que me mueva, que yo la sienta, que se haga un efecto en mi vida? Bueno, la palabra del Señor dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tú que estás escuchándonos en esta hora, estás recibiendo fe porque estás recibiendo la palabra de Dios, estás prestándole el oído a la palabra de Dios, porque hoy día muchos no le prestan el oído a la palabra de Dios, sino a las palabras de los hombres. Pero tú que estás allí, estás recibiendo fe. También dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De quién procede la fe? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, como dije hace un momento, porque Él es la fuente de la fe. Así es, la fe también se puede comparar como un ancla. Bueno, bien lo dice el título de este tema tan hermoso, el ancla de la fe. El ancla es una estabilidad que podemos observar, es parte de un barco en donde cada vez que la persona, el capitán, manda a bajar el ancla en ciertos lugares, cuando llega al puerto, es la estabilidad que le da al barco para poder mantenerse en ciertos perímetros en donde quiere establecer el capitán el barco. Así es la fe. La fe para nosotros como cristianos es ese equilibrio, es ese soporte, es eso que nos mantiene firmes. Anteriormente, vemos en las Sagradas Escrituras, en Hebreos capítulo 11, pueden leerlos en sus casas, cómo estos hombres y mujeres nos dan ejemplos de fe, donde el Señor en cierta ocasión le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a heredar, te voy a dar. Y él cerró los ojos, él no sabía quién era Dios, él no lo conocía, pero él cerró los ojos y creyó en esa palabra, él creyó que había algo para él. Y él fue y dejó su parentela y se fue a la tierra prometida. ¿Qué sucede? La fe es eso
que te impulsa a tu estar en una estabilidad espiritual con el Señor. Cuando tú tienes fe, como decía Hannah, es pues la fe, la certeza, pero también entra por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos renueva y hace que nosotros tengamos una estabilidad espiritual con nuestro Dios. La palabra del Señor dice, quiero leerlo en la traducción del lenguaje actual, en Hebreos capítulo 6, 18 y 19, dice la palabra de Dios: ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja, es decir, nosotros siempre queremos la protección de Dios y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Tenemos una confianza, una certeza de que Él va a cumplir su palabra. Esta confianza nos da plena seguridad, es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar, lo que estaba comentando. Y esta confianza nos da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Ese velo que impedía la presencia del Señor en nuestras vidas se rompió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él fue ese sacrificio perfecto, ese cordero inmolado, que traspasó el velo que impedía que tú y yo tuviésemos la comunión íntima con nuestro Dios. Hoy en día tú solamente puedes decir: Señor, gracias porque te tengo a ti, y ya tú te estás comunicando con el Señor. Señor, yo confío en ti, y ya tú te estás comunicando con el Señor. Señor, yo creo en tu palabra, en tus promesas. Tú te aferras a esta palabra tan hermosa que encontramos aquí, promesas de parte de Dios, y tú la vives, tú la crees, tú obedeces. Eso es fe. Hoy en día podemos hacer eso gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que ese velo ya hoy en día nos da la libertad para nosotros poder creer fielmente en su palabra. Él hizo lo que tenía que hacer, hermana Ana, para nosotros hoy en día tener la salvación que ameritamos para poder alcanzar la vida eterna. Sí, porque Él trajo el Evangelio. Y por fe nosotros recibimos esta palabra, este Evangelio, este plan de salvación, y cuando nosotros lo adoptamos a nuestra vida, lo aplicamos, es como un ancla, como decía Karina, cuando el ancla entra al fondo del agua, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando nos bautizamos en su nombre, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, recibimos ese don de la fe que se ancla en nuestras entrañas, en lo profundo de nuestra alma, y empezamos nosotros a confiar en esta palabra, a confiar en nuestro Dios. Vengan turbulencias, vengan problemas, cuando un barco está allí, las olas lo quieren mover, Sí, lo por quieren eso es el sacar. ancla, porque es la estabilidad. Así Exacto. es, van a haber problemas y dificultades, pero el Señor Jesús es nuestra fe, Exacto, nuestra entonces ancla. esa fe, esa confianza en que Él nos va a sacar del problema, nos lleva a nosotros a estar firmes, a estar serenos, a estar confiados, a estar tranquilos, a estar equilibrados, a no estar desesperados ante las circunstancias. Esa es la diferencia cuando nosotros vivimos en fe, cuando nosotros tenemos esta fe arraigada en nuestro ser, a la persona que no la tiene, que está allí, que su fe está puesta en algo físico que no tiene poder. Entonces cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, su vida entra en una turbulencia, entra en una tempestad, en un sufrimiento, y por eso es que muchas personas no saben qué hacer ante las dificultades. Pero nosotros estamos aquí para darles a ustedes este conocimiento, compartirles esta palabra, esta hermosura que Dios nos ha regalado, esta revelación que Él nos ha dado a nosotros de su palabra, de cómo obtener esa fe, de cómo nosotros vivir por fe, porque esto es lo que quiere el Señor, que aprendamos a vivir por fe, y esto es a través de la palabra del Señor, esto es a través del Evangelio de Jesucristo, porque muy claro el Señor nos dice que nosotros cada día tenemos que creer y confiar en Él para poder permanecer firmes en el camino del Señor y poder recibir las promesas de Dios. Nos vamos a ir a pausa y de regreso vamos a compartir con ustedes algunas vivencias, algunos hermosos ejemplos de donde hemos podido colocar en práctica esta fe. Aceptaré, síguele.
compartiendo un hermoso tema, el ancla de la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la fe que todos los hombres y mujeres de la tierra deben tener. Esa fe en el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque si tú que me estás observando crees en Dios y quieres agradar a Dios, tienes que tener esta fe a través del Evangelio de Jesucristo, a través de la obediencia de la palabra de Dios, porque no basta con creer en Dios. Hay que hacer la obra de Dios, hay que obedecer la palabra. Y obedecer la palabra es aceptar este evangelio, es aceptar los mandamientos de Dios para poder agradar a Dios. Y para eso tenemos que tener esa fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Sí, en estos momentos quiero que se queden con nosotros un momento más. Vamos a escuchar unos hermosos testimonios que nos motivan, nos fortalecen espiritualmente por medio de las presentadoras Julia Sandoval y Ana Ramírez. Y aprovechando esta hermosa oportunidad tenemos con nosotros a nuestro hermano Josué Romero, quien hoy va a contarnos esa historia, va a contarnos esa vivencia que él ha tenido en el Señor Jesucristo. Bienvenido. Yo vengo en esta mañana a hablarles del poder del milagro. He sido un joven que estoy pasando por un proceso y el proceso no termina hasta que Dios no te moldea. Les voy a contar mi testimonio corto. Un milagro dentro de otro milagro. Cuando tenía 14 años, tuve un choque y se me salió el nervio principal del cráneo, pero Dios me sanó. Pero ese examen quedó guardado por más o menos aproximado 8 años empolvado. Seguí rebelde, delincuente, pero llegó un día que Dios dijo hasta aquí. En una noche pasó lo peor que no quería que pasara, me condenaron al otro día por un secuestro que a lo mejor fui condenado inocentemente. Pensé que la vida se me había acabado, tú te sientes pequeñito, pero Dios es grande, Dios es milagroso y el poder de milagro existe. Se lo está diciendo alguien que lo vivió y creo que tú también puedes vivir tu milagro. Estuve ahí y pensé que no iba a salir más nunca. Incluso en Planes Gachapa me dijeron que no podía salir porque no tenía derecho ni a juicio, ya estaba condenado. 15 años por secuestro. Pero llegó un día que desde mi celda donde estaba oí la palabra de Dios de ciertas denominaciones y le pedí a mi Dios, le hice una oración de fe. Le dije, Señor, sácame de este lugar y tráeme a mi madre. Pero yo pensé que a lo mejor no iba a suceder. Después de eso, de que oré, me quebranté, oré con fe, al rato otra vez volví a caer con miedo, porque todos tenemos miedo. Pedro tuvo miedo, pero luego Dios me dio la mano otra vez y me dijo, agárrate de mí. Y el proceso siguió y siguió. Él movió todos los jueces del tribunal, fiscales, alguaciles, se valió de todo. Las obras de Dios son grandes. Se movieron hasta el sitio donde estaba preso, el tribunal se movió. Y yo salí de la forma más deprimente. Y un día el juez llegó hasta allá y me dice, José Daniel Romero, tú vas a salir hoy. A mí me trajeron un examen, pero ¿sabes qué? Tienes algo especial. Yo soy cristiano y si yo no hago lo que me están diciendo que haga, siento que me voy a morir. Cuando me dio la libertad, que sucedió el milagro, no lo podía creer. Salí apurado con ganas de irme y no mirar atrás, pero de repente me llamó y me dice, Josué, y yo me asusté. Pero cuando volteé me dijo, Dios te bendiga, te quiero mucho. Cuando Dios nos impacta, es importante que tú valores. Sigo pasando el proceso, aquí estoy luchando en los caminos de Dios, pero yo sé que Dios te puede ayudar a ti también, joven, jovencita. Es necesario que sigas a Cristo, que me fortalece. Dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo
porque es el que me fortalece. En esta ocasión se encuentra con nosotros nuestro hermano Wilson Urbina. Él nos estará contando ese milagro poderoso que Dios hizo en su vida. Bienvenido, hermano Wilson. Bueno, primero que todo, pues le doy gracias al Señor Jesucristo. Le saludo a todos en ese nombre poderoso, nombre que es sobre todo nombre, y la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo, porque sin Él pues nada seríamos, ¿verdad? Mi testimonio en esta hora es que soy parte de una nueva vida en el Señor Jesucristo, pues hace muchos años sufrí un terrible accidente en un Toyota que iba de Socopó para Cochabamba, muchos lo saben, y en aquel momento yo estaba apartado de los caminos del Señor, una persona descarriada, había vuelto al mundo, alejado de los caminos del Señor, me había bautizado en su nombre, mas no perseveraba en él. Y estuvimos ese terrible accidente en el que solamente Dios en esa hora pudo hacer algo por mi vida, porque yo solo temía morir sin salvación, ya que para mí no había ninguna esperanza. Cuando me llevaron al hospital, los galenos de guardia en ningún momento daban esperanza para mi vida, porque pues eso es lo que el enemigo quiere para nosotros, destruir nuestra vida y ganar la victoria, la batalla, pero no. Cuando el Señor tiene algo preparado para nosotros, Él todo lo puede, todo, porque para el Señor nada es imposible. Los galenos no me daban esperanza de vida para mí, porque el accidente fue terrible, quedé totalmente con mi rostro destruido, fracturado, palos de costilla, mis manos, y pues me echaron, no hallaban para dónde echarme, si para San Cristóbal o para la ciudad de Barinas, pero gracias a Dios pues tomaron una decisión. Los galenos decían que para donde me llevaran yo no iba a tener vida, de todas maneras yo iba a partir, yo iba a morir, porque esa era la última oportunidad que me quedaba, morir, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y me trajeron al hospital de Barinas y pues ahí me estuvieron, donde tienen a los enfermos más graves, en observación, pero gracias al Señor Jesucristo salí victorioso, la muerte no pudo conmigo, inclusive la doctora que me atendió cuando eso, me dijo que no, que tenían que hacerme una cirugía para reconstruir mi rostro, pero cuando el Señor hace algo, lo hace perfecto. Él no deja una obra a medias, Él la hace por completo. Gracias al Señor le doy en esta hora, cuando el Señor no me permitió morir en esas circunstancias en que yo me encontraba, apartado de Él, descarriado de sus caminos, pero gracias al Señor cuando el Señor me dio una nueva vida, me llenó de vida, de gozo, de paz. En esos momentos mi hogar se encontraba destruido también, y para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, ahora mi hogar es un hogar feliz. Pues gracias le doy al Señor porque me ha regalado una esposa maravillosa y mi testimonio es real y verdadero. Querido amigo, querido hermano, usted que se encuentra apartado de los caminos del Señor, le invito a que se reconcilie con el Señor. Seguimos con más, contando las maravillosas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es por eso que con nosotros nos acompaña nuestro hermano pastor Emanuel Sánchez. Amén, amén. Gracias a Dios, primeramente, que me tiene en este momento, que me puso como por fiel para colocarme en el ministerio. Y gracias a Dios también por este medio pentecostal, Voz Pentecostal, amén. Quiero testificar de las maravillas que Dios hace en medio de su pueblo. Estábamos reunidos en los retiros de nuestro sector Portuguesa Sur 2. Estábamos allí en el último culto y el pastor que estaba dirigiendo, el reverendo Rafael Albarrán, me dio la oportunidad de pasar a recolectar la ofrenda. Y quiero hacer énfasis de dar a demostrar al mundo y a las personas la importancia de ofrendar, y por medio de la colecta de esta ofrenda Dios hizo muchos milagros.
En aquel lugar me pasaron a colectar una ofrenda y en el momento donde recogíamos la ofrenda, recogimos varios animales, era para comprar un sonido en el sector, y en una de las hermanas que pasó a sembrar un maute quería un milagro en su hija mayor, una niña que había nacido muda, sorda, y ella me dice, pastor, yo quiero sembrar porque quiero un milagro en mi hija, que ella nació sorda y muda. Y yo le dije, ¿su hija se encuentra aquí? Me dice, sí, mi hija está aquí. Yo le dije, tráigala. Y trajo la hija al frente y yo no le dije al público por qué íbamos a orar. Solamente dije, vamos a orar que la hermana viene a sembrar porque ella cree en las promesas de Dios. Y hicimos la oración y después que terminamos la oración, allí le puse el micrófono, le coloqué el micrófono, a la niña para que dijera gloria a Jesucristo, y la niña empezó a decir Jesús, 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 una niña que había nacido de una edad ya de 5 años, no podía hablar, no podía oír, muda totalmente, y Dios se glorificó en medio de su pueblo por medio de esta niña. También pasaron muchos milagros allí donde Dios estaba presente, derramamiento del Espíritu Santo. Muchos de nuestros pastores fueron testigos. Estábamos en la congregación de allá donde administra el reverendo José de los Santos Tarazona, y muchos pastores de nuestro sector Portuguesa Sur 2 fueron testigos de este acontecimiento, y la honra y la gloria primeramente sea para mi Señor, donde me siento satisfecho y muy cómodo poder ser testigo de su poder ser un ministro de su santo evangelio, para llevar las virtudes del evangelio donde Dios nos llamó para su luz admirable. Nuestro tema de hoy, el ancla de la fe. Estábamos observando estos testimonios, estas vivencias, de verdad que son impresionantes ver la gloria de Dios. Nuestros hermanos pues pudimos conversar allí con ellos y escuchar esas experiencias vividas, y de verdad que impactan nuestras vidas, porque como este joven hablaba, él estaba apartado de los caminos de Dios, estaba en grandes problemas, estaba preso, pero el momento en que él reconoce su condición, su pecado, y él se vuelve a Dios, Dios extiende esa misericordia sobre su vida, porque él tenía una mamá, tenía una familia que estaba orando, tenía una iglesia que estaba intercediendo por él, y esa oración de fe, esa intersección, esa confianza en Dios hizo que se movieran las autoridades, aún los jueces, y actuaran en favor de su libertad, y que hoy día este joven pueda estar al servicio del Señor. De verdad que son las maravillas que puede hacer Dios solo porque creemos en Él, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Aquel hombre, aquella mujer que abraza el evangelio, que abraza la palabra de Dios, que la vive en su vida y que la coloca en práctica cada día. Entonces en el momento de la necesidad Dios se hace propicio. De igual forma vemos a este hermano con este fuerte accidente que él estuvo allí, y claro, fue muy breve porque es largo esta historia, pero él nos podía comentar que cuando él estaba en quirófano, la ciencia, los médicos decían que no había esperanza de vida para él. Y allí estaba la iglesia orando, allí estaba la familia creyendo, intercediendo. ¿Qué pasó? De un momento a otro los médicos quedaron asombrados de la recuperación de él, tan rápida, tan violenta. Alguien que se está muriendo, de repente lo ven reaccionando, lo ven mejorando. Vemos que no se le hizo una cirugía y que su rostro está intacto. La palabra de nuestro Dios nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esto fue lo que le aconteció a este hermano. Cuando la ciencia dijo no, él estaba allí creyendo, dentro de sí estaba la fe anclada, y él estaba hablando con Dios, estaba creyendo que Dios podía sacarlo de esa condición, de esa situación, que Dios podía devolverle la integridad, la restauración a su cuerpo que estaba partido en pedazos, que quizás tenía una gran conmoción allí en su organismo, pero él estaba creyendo y Dios hizo esa gran obra. Así es, aquí encontramos lo que acaba de decir Ana en las Sagradas Escrituras. Vemos en Santiago capítulo 5, versículo 15, dice la palabra de Dios, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Cuando nosotros creemos en nuestro Dios y Salvador Jesucristo,
dice que Él llevó en la cruz del Calvario nuestras dolencias, nuestras iniquidades. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó todo ese peso del pecado, de las enfermedades, de las tribulaciones, de los tormentos, de las ansiedades, de las depresiones, todas esas situaciones que hoy en día lo conocemos científicamente con una palabra y una etiqueta. El Señor Jesucristo aquí lo tiene reflejado. Esas enfermedades emocionales, esas enfermedades en la salud que se provienen de un accidente, que provienen del nacimiento. Vemos en la palabra de Dios cómo el Señor obra y vemos grandes testimonios que acabamos de escuchar. Y la fe es algo que se impulsa y vemos la gloria de Dios cómo se manifiesta por medio de estos testimonios tan hermosos. Sí, es impactante, es impresionante porque allí acontecieron dos milagros, el uno que Dios le devuelve la vida y el otro que Dios lo perdona y lo restaura y le restaura su hogar. Claro, porque estaba apartado de los caminos del Señor. Estaba apartado de los caminos del Señor, pero como dice la palabra de Dios, que si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Así se cumplió en él. Si hay fe, exacto, si ora con fe. Exacto, y muchas personas cuando entran en un momento difícil y es la oportunidad que Dios les está dando para que ellos en ese momento crean, para que busquen a Dios, para que busquen la ayuda del Señor, para que encuentren la salvación. Y este otro testimonio, Karina, que me impactó tanto, de esta niña que nació sordomuda. Sí, vemos en la palabra del Señor que vemos grandes milagros que también pasaron en una oportunidad. El Señor le dicen, ¿quién pecó, esta o aquella? Y él dijo, no, él nació de esa manera para ser glorificado, porque era el tiempo de que fuera glorificado. Y vemos cómo esta madre, con fe, fue y ofreció este animal y recobró automáticamente esta niña la voz. Esos son los milagros del Señor, cuando tú crees en Él, cuando tú cierras la vista, porque ese es el problema, que estamos distraídos con ciertas palabras que nos dicen humanamente, porque es que Dios se maneja de forma sobrenatural. Él se maneja por encima del pronóstico, de lo que nos dice la ciencia, de lo que nos dice cada persona. Tú no vas a poder, tú estás enfermo, tú estás mudo, pero para el Señor todo es posible. La palabra del Señor dice, en Mateo capítulo 17, dice la palabra de Dios, de que se más o menos nos da ejemplo de que la fe es como un grano de mostaza, explica una parábola en el capítulo 13, pero en el versículo 20 del capítulo 17 dice la palabra de Dios, por vuestra poca fe muchas veces no son hechas los milagros, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, hermana Ana, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, o sea, nada es imposible para Dios. Sí, podemos ver la gloria de Dios si solo creemos. Al que cree todo le es posible. Esta madre creyó y de una vez Dios hizo el milagro instantáneo. Y muchas personas dicen, no, eso es mentira, eso no es real, porque la gente, su vista está puesta en lo que se ve, pero no creen en el poder de Dios que se puede ejecutar en una persona que solo cree en Él, eleva su mente al cielo y en ese momento dentro de sí tiene esa fe anclada. No, y científicamente es ilógico, porque una niña que nunca ha escuchado no puede expresar palabras que nunca ha escuchado. ¿Cómo ella pudo expresar Jesús? Jesús, porque es un milagro de Dios. O sea, Dios le dio el conocimiento y le dio el milagro perfecto. O sea, le dio el habla, le dio el oído, pero a la vez el entendimiento y el conocimiento para que ella pudiese expresar esa palabra que decía Jesús, era que le estaba glorificando al Señor, le estaba dando la gloria al Señor por la obra que estaba haciendo, porque no la hizo el pastor que oró, no la hizo, sino que la hizo el Señor por la fe del pueblo que estaba obrando. Nos vamos a ir a pausa y de regreso ya estaremos en la parte final de este hermoso tema, el ancla de la fe. Acéptale. Nosotros estamos en la parte final de nuestro tema de hoy, el ancla de la fe. De verdad que estamos llenas de gozo, de alegría, de ver cómo Dios se manifiesta en su pueblo, de ver las vivencias, de compartir con ustedes la palabra de Dios y de poder motivarles con este hermoso tema, que usted pueda
desarrollar esa fe viva, que pueda tomar la fe de la palabra de Dios y guardarla en su corazón, para que cuando usted necesite de parte del Señor, usted pueda tener esa ayuda de Dios, porque ¿quién es el que vive por fe? ¿Cómo podemos vivir por fe? Así es, vivimos por fe cuando nosotros somos aprobados por Dios. Vemos en las Sagradas Escrituras, le mandamos desde un principio a leer en Hebreos capítulo 11, que nos explica muy detalladamente grandes ejemplos en la palabra de Dios de hombres y mujeres, hechos y acontecimientos que pasaron en la antigüedad, de hombres que vivieron por fe. Pero en el versículo 39 del capítulo 11 de Hebreos dice la palabra de Dios: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí nos da a entender la palabra de Dios de que aunque ellos no recibieron exactamente, perfectamente todo, ellos tuvieron fe en el Señor y fueron aprobados por nuestro Dios. O sea, cuando el Señor aquí los ilustra y los nombra por medio de su palabra, es porque estos hombres vivieron por fe. La fe es la gasolina que debe estar en todo momento en el creyente. Quiero dejarte en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 22 de Lucas, dice la palabra de Dios, que Dios no quiere que la fe falte en medio de la prueba. Esa es un título. Y Jesús lo manifiesta cuando pide por Pedro. Antes de enfrentarse a la prueba, Él le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás, dice en Lucas capítulo 22, del 31 al 32, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti por tu fe, porque tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, la fe es ese combustible que hace que en medio de las oraciones, cuando tú te postras, pides protección por tu familia, por tu hogar, por ti mismo, haya protección. La fe es eso, un ancla. Dice la palabra del Señor muy claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe para podernos acercar a Dios, tenemos que tener fe para poder recibir de Dios los beneficios. Esta generación necesita, yo creo que de una manera indispensable, es como que la vida necesita obtener la fe, necesita llenarse de fe, necesita tomar la palabra del Señor para poder llenarse de fe, para poder crecer en fe, para poder obtener la fe, para poder enfrentar lo que se está viviendo en el mundo y lo que vendrá. Nos dice el Señor a través de la carta a Timoteo capítulo 3, verso 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es la recomendación de Dios para los padres, para las madres, para los jóvenes, para los adolescentes, para todas las personas que puedan llenarse de fe a través de la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? De la obediencia a la palabra, porque nada ganamos con creer, con tener una Biblia, con descargarla, con tenerla en el teléfono, con tenerla más cara en la biblioteca, si nosotros no la colocamos en práctica. Tenemos que obedecerla, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cuál es la obra? La obra es la obediencia mía a la palabra de Dios. Es necesario que los padres y las madres tomen las Sagradas Escrituras como el manual, lo retomen, lo lleven a la mesa del comedor a la hora de la comida, a la hora de acostarse, se la lean a sus hijos para que en ellos nazca la fe en Dios, para que en ellos entre el poder de Dios, para que ellos sean resguardados, fortalecidos en Dios, en las promesas de Dios, en los mandamientos de Dios, para que no tengamos una generación con tantos dolores como la que hoy día vemos. Porque ¿qué está haciendo la nueva cultura? Está desviando al hombre de la fe en Dios, que el hombre no crea en el Dios vivo. Puede creer en cualquier Dios, que a ellos no les hace efecto, pero el efecto es desviar, la idea es desviar al hombre de la fe en la palabra de Dios, porque ellos mismos saben que la palabra de Dios tiene poder y que nuestro Dios es el Todopoderoso que creó el universo y que puede hacer posible todas las cosas para nosotros, aún en medio de este mundo. ¿Cuál es la idea de Satanás? Desviar al hombre de la salvación. Que el hombre no reciba este evangelio, que el hombre no se prepare para la salvación y la vida eterna y que no disfrute en esta tierra de las promesas de nuestro Dios. Así que hemos llegado al final, Querena. Esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes. Esperamos también que el Señor Jesucristo les bendiga. Le damos las gracias a Dios
por esta oportunidad hermosa de haber compartido con ustedes en este tema. Le damos las gracias allá a Jesús detrás de cámaras, a nuestros patrocinantes, a todos ustedes que nos siguen semana a semana, a la iglesia que está orando por nosotros, ayunando, intercediendo ante nuestro Dios, para que podamos cada día compartir las Sagradas Escrituras. Así que nos despedimos deseando que el Señor Jesucristo les bendiga.
Jesús.